Todo comenzó en una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de San Gregorio, un lugar olvidado por el tiempo, enclavado en las montañas del norte. Este pueblo, con sus calles empedradas y casas de adobe, parecía haberse detenido en el tiempo, conservando ese aire nostálgico y misterioso de los siglos pasados. Rodeado por densos bosques y profundas quebradas, San Gregorio era conocido por sus leyendas y relatos de aparecidos. Sus habitantes, en su mayoría ancianos, contaban historias al calor de la lumbre sobre seres fantásticos y criaturas sobrenaturales que rondaban en la oscuridad. La iglesia, con su campanario siempre alerta, se erigía como el guardián de las almas del pueblo, mientras que la plaza central, con su fuente en el medio, era el punto de encuentro para los escasos eventos sociales que aún se celebraban. Las montañas, imponentes y cubiertas de niebla, parecían observar silenciosas, guardando secretos milenarios. En este escenario cargado de misterio y superstición, nuestros padres nos habían advertido desde pequeños sobre no aventurarnos fuera de casa después del anochecer, ya que, según decían, la noche era el reino de lo desconocido y lo peligroso. Era una noche como cualquier otra en San Gregorio, hasta que unos extraños ruidos comenzaron a resonar en el exterior de la casa. La tormenta rugía con fuerza, y los relámpagos iluminaban brevemente el cielo antes de que el trueno sacudiera todo a su paso. Los perros del pueblo ladraban frenéticamente y los grillos, habituales músicos de la noche, callaron de repente, como si hubieran sentido la presencia de algo maligno. Era una quietud que calaba hasta los huesos, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Dentro de la casa, mi madre trataba de mantener la calma mientras encendía velas para contrarrestar la oscuridad que la tormenta traía consigo. Mis hermanos y yo, acurrucados en el sofá, nos mirábamos con temor reflejado en nuestros ojos. Los relámpagos, al destellar, revelaban sombras inquietantes en las paredes, creando formas que nuestra mente, presa del miedo, interpretaba como presagios de lo que estaba por venir. El viento aullaba a través de las rendijas de la ventana, produciendo un sonido casi humano, un lamento que parecía venir del mismo inframundo. Era como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos sobre el peligro inminente. A medida que la tormenta arreciaba, la sensación de inquietud se hacía cada vez más palpable, hasta que el ruido que habíamos escuchado inicialmente se transformó en un eco siniestro que retumbaba en nuestras cabezas. De repente, una sombra se deslizó por la ventana y un aullido desgarrador cortó el silencio de la noche. Fue un sonido que parecía atravesar el alma, un grito que no pertenecía ni a hombre ni a bestia. Mis hermanos y yo nos abrazamos temerosos, mientras intentábamos descifrar lo que estaba sucediendo. La sombra se movía de forma errática, como si estuviera buscando algo o a alguien. Podíamos sentir cómo el terror se apoderaba de nosotros, congelándonos en nuestros lugares. Las luces de las velas parpadeaban, amenazando con apagarse, y cada crujido de la madera bajo la presión de la tormenta nos hacía saltar. Mi padre, con su rostro grave, se acercó a la ventana con cautela, intentando vislumbrar lo que acechaba en el exterior. Afuera, el mundo parecía haberse detenido, sumido en un silencio antinatural que solo era roto por el rugido ocasional del trueno. Sentíamos que algo nos observaba, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Cada sombra, cada reflejo en el vidrio, parecía tener vida propia. Fue entonces cuando un relámpago iluminó brevemente la figura que se movía afuera, revelando una silueta inhumana, de ojos brillantes y movimientos furtivos. Ese breve destello de luz nos dejó paralizados, con la certeza de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando lo vimos, una criatura horripilante, con ojos brillantes y garras afiladas. Era el legendario chupacabras, el temido depredador de la noche. Sus ojos, como dos brasas ardientes, nos observaban con una inteligencia maligna, y sus garras largas y afiladas como cuchillos
relucían bajo la luz intermitente de los relámpagos. La piel de la criatura era oscura y escamosa, como la de un reptil, y su aliento emanaba un hedor nauseabundo que nos hizo retroceder instintivamente. La leyenda del chupacabras había sido parte de nuestras pesadillas infantiles, un cuento que los adultos usaban para mantenernos cerca de casa al caer la noche, pero nunca habíamos creído realmente en su existencia. Ahora, frente a esta manifestación de nuestros peores miedos, entendimos que algunas leyendas nacen de verdades ocultas. La criatura se movía con una velocidad y agilidad imposibles. Su presencia emanaba un aura de pura maldad. Mis hermanos y yo no podíamos apartar la mirada de sus ojos hipnóticos, llenos de promesas de terror y sufrimiento. Nos quedamos petrificados, incapaces de movernos o emitir sonido alguno, mientras el chupacabras lanzaba un aullido escalofriante que resonaba en nuestras almas. Cada segundo que pasaba, sentíamos que estábamos más cerca de convertirnos en sus víctimas. La criatura lanzó un aullido escalofriante y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de terror y confusión. La noche se hizo aún más silenciosa, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Los perros dejaron de ladrar, los grillos no retomaron su canto, y el viento pareció detenerse, como si el mundo estuviera rindiendo homenaje al horror que acabábamos de presenciar. Mis hermanos y yo seguimos abrazados, temblando de miedo, mientras nuestros padres intentaban recobrar la compostura y asegurarse de que la casa estaba cerrada con llave. Mi padre, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, tomó un hacha que guardaba como protección, mientras mi madre nos arropaba con mantas, intentando darnos una sensación de seguridad que ella misma no sentía. Pasaron varios minutos antes de que alguno de nosotros pudiera hablar, y cuando lo hicimos, fue solo para murmurar palabras de consuelo vacías. El chupacabras, ese ser de pesadilla, había venido y se había ido, pero la huella de su presencia era indeleble. La tensión en la casa era palpable, y sabíamos que ninguno de nosotros dormiría esa noche. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, pero dentro de nosotros, el miedo seguía creciendo, como una sombra que se alimentaba de nuestra incertidumbre y terror. Desde ese día, no hemos vuelto a ser los mismos. El miedo nos persigue como una sombra, y las noches se han vuelto interminables. El chupacabras dejó una marca imborrable en nuestras vidas, una experiencia de terror que jamás olvidaremos. Cada noche, al caer el sol, sentimos que los ojos del chupacabras están sobre nosotros, vigilándonos desde las sombras. Mis hermanos y yo ya no jugamos en el patio trasero, y los relatos de las noches se han vuelto sombríos y cargados de temor. Nuestros padres, antes firmes en su escepticismo sobre las leyendas, ahora son los primeros en asegurar que todas las puertas y ventanas están bien cerradas antes de acostarnos. La tranquilidad de San Gregorio se ha visto quebrada, y el pueblo entero parece haber envejecido de repente, como si el miedo hubiera drenado la vitalidad de sus habitantes. Cada reunión en la plaza, cada misa en la iglesia, se ve teñida por susurros y miradas nerviosas hacia el bosque que rodea el pueblo. Sabemos que no estamos solos en nuestro miedo. Todos han sentido el cambio, una sensación de que el mundo ya no es tan seguro como solía ser. Las leyendas, que antes eran solo eso, historias para asustar a los niños, ahora son parte de nuestra realidad. La presencia del chupacabras nos ha enseñado que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y control, y con esa certeza, enfrentamos cada nueva noche con una mezcla de temor y resignación. Todo comenzó una noche de verano, cuando mi familia y yo decidimos acampar en una zona apartada de nuestro pueblo. Estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba, sin imaginar lo que estaba por suceder. Todo transcurría con normalidad, hasta que cerca de la medianoche, escuchamos un extraño aullido en la distancia. La idea de acampar surgió de mi madre, quien siempre había sido una entusiasta de la naturaleza
y las actividades al aire libre. Pensó que sería una excelente manera de desconectarnos de la rutina diaria y de disfrutar de la belleza de la naturaleza. Habíamos preparado todo con mucho cuidado: la tienda de campaña, las linternas, la comida y los sacos de dormir. Llegamos al lugar de acampada al atardecer, y después de montar el campamento, disfrutamos de una cena sencilla pero deliciosa alrededor de la fogata. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado, y todo parecía perfecto. Sin embargo, ese sentimiento de tranquilidad y seguridad pronto se vería interrumpido. El aullido que escuchamos al principio parecía lejano, apenas perceptible. Lo ignoramos, pensando que podía ser algún animal nocturno común en la zona. Mi padre hizo un comentario sobre lo encantador que era escuchar los sonidos de la naturaleza y cómo nos recordaba lo alejados que estábamos de la civilización. Pero a medida que pasaban los minutos, el aullido se hacía más fuerte y cercano. Mi hermano menor, Tomás, que apenas tenía 8 años, se acurrucó más cerca de mí, claramente asustado. Le di un abrazo tranquilizador y le dije que no había nada de qué preocuparse, aunque yo misma comenzaba a sentir una inquietud creciente. El sonido tenía una cualidad extraña, casi sobrenatural. No era el aullido típico de un lobo o un coyote, animales con los que estábamos familiarizados. Este aullido era diferente, más profundo y resonante, como si proviniera de una garganta enorme y cavernosa. Cada vez que se repetía, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El ambiente, que había sido cálido y acogedor, se tornó frío y hostil. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera calmar nuestros temores. Al principio, pensamos que podría tratarse de un animal común de la zona, pero a medida que el sonido se hacía más cercano, comenzamos a sentir un escalofrío recorriendo nuestros cuerpos. Tenía una calidad sobrenatural, como si proviniera de algún ser de otro mundo. Mi padre intentó mantener la calma y nos dijo que probablemente se trataba de un lobo solitario. Aunque él no lo demostraba, podía ver en sus ojos una sombra de preocupación. Mi madre, que siempre había sido más perceptiva a los cambios en el ambiente, se quedó en silencio, observando la oscuridad con una expresión de inquietud. Encendimos las linternas y las apuntamos hacia el bosque que nos rodeaba, esperando ver algún reflejo de ojos en la distancia. Pero no había nada, solo la oscuridad impenetrable y el eco del aullido que resonaba en nuestras mentes. Cada vez que el aullido se escuchaba, parecía que el tiempo se detenía. El aire se volvía más pesado y frío, como si la misma naturaleza estuviera reaccionando a la presencia de algo maligno. Tomás, que había sido tan valiente al principio de nuestra aventura, ahora estaba temblando de miedo. Mi madre lo tomó en sus brazos y le susurró palabras de consuelo, aunque su propia voz estaba teñida de temor. Todos estábamos tratando de convencernos de que no había nada de qué preocuparse, pero en el fondo sabíamos que algo no estaba bien. El sonido continuaba, cada vez más fuerte y cercano, como si lo que fuera que lo producía se estuviera acercando a nuestro campamento. Decidimos quedarnos juntos, formando un círculo alrededor de la fogata, esperando que la luz del fuego nos ofreciera alguna protección contra lo desconocido. Mi padre agarró una linterna más potente y comenzó a iluminar el perímetro, buscando cualquier signo de peligro. Mi madre y yo lo seguíamos con la mirada, ansiosas y temerosas. Mi padre, valiente como era, decidió investigar de dónde provenía el aullido. Tomó una linterna y salió de la tienda de campaña, mientras nosotros lo observábamos con temor desde el interior. De repente, mi padre emitió un grito lleno de pánico, y antes de que pudiéramos reaccionar, algo saltó sobre él. La valentía de mi padre siempre había sido una de sus características más notables. Había servido en el ejército y enfrentado situaciones peligrosas con una calma y determinación que siempre nos había inspirado. Verlo tomar la linterna y salir a investigar, a pesar de nuestros temores,
nos dio un breve respiro de esperanza. Sin embargo, ese respiro fue efímero. Apenas se había alejado unos metros cuando escuchamos su grito. Era un sonido que nunca había emitido antes, lleno de un terror primal que heló nuestra sangre. Saltamos de nuestras posiciones y corrimos hacia la entrada de la tienda, nuestras linternas iluminando frenéticamente la oscuridad. Lo que vimos nos dejó paralizados. Algo había saltado sobre él con una velocidad y ferocidad inhumana. En el resplandor de nuestras luces, pudimos distinguir una figura borrosa y grotesca. Mi padre estaba en el suelo, luchando desesperadamente contra aquella cosa que lo había atacado. La criatura tenía una apariencia que desafiaba cualquier descripción racional. Era como si hubiera surgido de las peores pesadillas. Aunque estaba envuelta en sombras, podíamos ver que era de un tamaño considerable, mucho mayor que cualquier animal que hubiéramos visto antes. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y cada vez que mi padre intentaba liberarse, la criatura redoblaba sus esfuerzos, como si disfrutara de su sufrimiento. Mi madre gritó su nombre y corrió hacia él, pero la criatura levantó la cabeza y emitió un sonido gutural que nos hizo retroceder. Era un sonido de advertencia, un recordatorio de que estábamos en presencia de algo más allá de nuestra comprensión. Mi hermano y yo estábamos paralizados por el miedo, incapaces de movernos mientras veíamos cómo nuestro padre luchaba por su vida. Era el chupacabras, una criatura descarnada y de aspecto demoníaco. Su piel era escamosa y desprendía un olor fétido. Sus ojos rojos y penetrantes nos observaban con una mirada de puro odio. Estábamos petrificados por el miedo, sin saber qué hacer. Habíamos oído historias sobre el chupacabras, esa legendaria criatura que supuestamente atacaba al ganado y dejaba sus cuerpos desangrados. Siempre habíamos pensado que era solo un mito, una historia para asustar a los niños. Pero ahora, enfrentándonos cara a cara con la criatura, supimos que todas esas historias eran ciertas. El chupacabras estaba allí, delante de nosotros, y la realidad de su existencia era mucho más aterradora de lo que cualquier historia podría haber descrito. Su piel, cubierta de escamas oscuras y relucientes, reflejaba la luz de nuestras linternas de una manera que le daba un aspecto casi metálico. Podíamos ver que cada una de sus escamas era afilada y dura, una armadura natural que lo protegía de cualquier intento de ataque. El olor que emanaba era nauseabundo, una mezcla de carne podrida y azufre, que nos hizo retroceder aún más. Era como si la misma presencia de la criatura corrompiera el aire a su alrededor. Lo más aterrador eran sus ojos. Eran de un rojo intenso, como brasas ardientes, y nos miraban con una inteligencia fría y despiadada. No había duda en esos ojos, solo odio puro y una insaciable sed de sangre. Nos sentimos diminutos e indefensos bajo su mirada, como presas atrapadas en la mirada de un depredador implacable. Cualquier intento de movernos o de ayudar a mi padre parecía inútil ante la abrumadora presencia del chupacabras. Mi padre continuaba luchando, pero la criatura era demasiado fuerte. Cada vez que intentaba levantarse o golpearla, el chupacabras lo derribaba con una fuerza brutal. Podíamos escuchar sus gruñidos y el sonido de la carne desgarrándose. Era un espectáculo horrible, y nos sentimos impotentes, paralizados por el miedo y la desesperación. Mi madre intentó acercarse de nuevo, pero la criatura volvió a emitir ese sonido gutural y ella se detuvo, consciente de que cualquier movimiento en falso podría provocar un ataque hacia nosotros también. La criatura atacaba a mi padre con una ferocidad inhumana, mientras él luchaba por defenderse. Sin embargo, la fuerza del chupacabras era abrumadora. Cada segundo parecía una eternidad y el tiempo se volvía en nuestra contra. Ver a mi padre, un hombre que siempre había sido nuestro protector y pilar, ser reducido a una víctima indefensa era algo que nunca habíamos imaginado. Cada movimiento de la criatura era preciso y calculado, como si disfrutara prolongando el sufrimiento de su presa. El chupacabras no solo era fuerte, parecía poseer una inteligencia maligna,
una mente perversa que se deleitaba en el dolor ajeno. Podíamos escuchar el rugido de su respiración, entrecortada y cargada de odio, mientras atacaba con una precisión letal. Mi padre, a pesar de su valentía y determinación, no podía igualar la fuerza descomunal de la criatura. Cada intento de levantarse era brutalmente reprimido, y podíamos ver cómo la desesperación se apoderaba de él. Mi madre, siempre la más fuerte emocionalmente, estaba al borde del colapso. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su instinto protector no la dejaba rendirse. Sabía que necesitábamos hacer algo, cualquier cosa, para salvar a mi padre de aquel monstruo. Tomó a Tomás, que seguía temblando de miedo, y lo apretó contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo que parecían más dirigidas a sí misma que a él. Su mirada se dirigió a mí, buscando alguna señal de esperanza o una idea brillante que pudiera salvarnos. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El tiempo parecía haberse ralentizado, y el miedo nos envolvía como una niebla densa y sofocante. Mi madre, desesperada, buscaba alguna manera de ayudar a mi padre. Intentó agarrar un palo, cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero cada vez que se acercaba, la criatura le lanzaba una mirada que la hacía retroceder. Mi hermano y yo estábamos paralizados, incapaces de movernos, nuestras mentes luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. La luz de nuestras linternas temblaba, reflejando la intensidad de nuestra ansiedad. Podíamos ver cada detalle horripilante de la criatura, sus garras afiladas, sus colmillos manchados de sangre y su piel escamosa que parecía brillar con una luz siniestra. Era una visión que ninguna de las historias que habíamos escuchado había logrado capturar completamente. Esta era la realidad del chupacabras, mucho más aterradora y brutal de lo que habíamos imaginado. Mientras la criatura continuaba su ataque, mi padre luchaba con una valentía desesperada. Intentaba golpear a la criatura, pero sus esfuerzos eran en vano. El chupacabras era demasiado fuerte y rápido. Cada movimiento de mi padre era contrarrestado con una rapidez y precisión inhumanas. Podíamos escuchar sus gritos de dolor y ver la sangre manchando el suelo. La escena era casi irreal, una pesadilla de la que no podíamos despertar. Fue entonces cuando mi madre, desbordada por el pánico, tuvo una idea. Agarró una linterna de emergencia y la apuntó directamente a los ojos del chupacabras. El haz de luz pareció debilitar momentáneamente a la criatura, dándonos tiempo para actuar. Rápidamente, rescatamos a mi padre y corrimos hacia el auto, sin mirar atrás. La determinación de mi madre en medio del caos fue asombrosa. A pesar de su pánico, logró encontrar una solución. Agarró la linterna de emergencia con manos temblorosas pero decididas. Nos gritó que nos preparáramos para correr en cuanto la criatura se debilitara. La linterna de emergencia era más potente que las otras, diseñada para situaciones extremas, y en ese momento, era nuestra única esperanza. Cuando mi madre apuntó el haz de luz directamente a los ojos del chupacabras, la criatura retrocedió, emitiendo un gruñido de dolor y confusión. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, parecieron no poder soportar la intensidad de la luz. Este breve momento de debilidad fue todo lo que necesitábamos. Mi madre gritó que nos moviéramos, y sin pensarlo 2 veces corrimos hacia mi padre. Lo levantamos del suelo, sus piernas tambaleándose bajo su propio peso, y lo arrastramos hacia el auto. La adrenalina corría por nuestras venas, impulsándonos a movernos más rápido de lo que jamás habíamos corrido. No nos detuvimos a mirar atrás. No podíamos permitirnos el lujo de dudar. Cada segundo contaba, y sabíamos que la criatura podía recuperarse en cualquier momento. Mi hermano, a pesar de su miedo, ayudó a cargar a mi padre, sus pequeños brazos demostrando una fuerza inesperada en ese momento crítico. Mi madre lideraba la carga, asegurándose de mantener la luz de la linterna apuntada hacia la criatura, manteniéndola a raya. Finalmente llegamos al auto, y con manos temblorosas mi madre logró abrir las puertas.
Rápidamente metimos a mi padre en el asiento trasero y nos apretujamos todos dentro. Mi madre encendió el motor con una rapidez sorprendente y pisó el acelerador. El auto se puso en marcha con un chirrido de neumáticos y nos alejamos de ese lugar maldito tan rápido como pudimos. Solo cuando estábamos a una distancia segura, comenzamos a sentir que podíamos respirar nuevamente. Desde aquel día, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. El chupacabras dejó en nosotros una profunda huella de terror y misterio. Aunque muchas personas no creen en su existencia, nuestro encuentro con esta criatura nos ha convencido de que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. La experiencia nos cambió de maneras que nunca habríamos imaginado. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte y valiente, ahora vivía con el constante recuerdo de esa noche. Las heridas físicas sanaron con el tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecieron. A menudo lo encontraba mirando por la ventana, perdido en pensamientos oscuros, como si esperara ver nuevamente esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Mi madre, aunque mantenía una fachada de fortaleza, también estaba profundamente afectada. Había noches en las que la escuchaba llorar en silencio, tratando de no despertar a nadie. La luz de la linterna de emergencia, que nos había salvado, ahora permanecía siempre a su lado, un recordatorio constante de lo que habíamos enfrentado. La casa, que una vez había sido un refugio de alegría y seguridad, ahora estaba impregnada de una atmósfera de vigilancia y temor. Mi hermano Tomás, a pesar de su corta edad, también llevaba consigo el peso de esa noche. Sus pesadillas eran frecuentes y solía despertarse gritando, diciendo que el chupacabras estaba bajo su cama o afuera de su ventana. Aunque tratábamos de consolarlo, sabíamos que sus miedos eran más profundos de lo que podíamos comprender. El trauma había dejado una marca indeleble en su joven mente. Las personas a nuestro alrededor tenían diferentes reacciones cuando compartíamos nuestra historia. Algunos nos escuchaban con asombro y horror, creyendo en cada palabra. Otros, sin embargo, nos miraban con escepticismo, pensando que habíamos sido víctimas de nuestra imaginación o de algún animal salvaje común. Pero nosotros sabíamos la verdad. Habíamos visto al chupacabras, y nada ni nadie podía convencernos de lo contrario. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a acampar en aquella zona solitaria, pero siempre recordaremos la aterradora experiencia con el chupacabras como una advertencia de que, dentro de la oscuridad, acechan seres aterradores. La decisión de no volver a acampar en esa zona fue unánime. La mera idea de regresar a ese lugar llenaba nuestros corazones de terror. Nos habíamos dado cuenta de que el mundo está lleno de misterios y peligros que están más allá de nuestra comprensión. La experiencia nos enseñó a ser más cautelosos y a valorar más nuestra seguridad. Con el tiempo, tratamos de recuperar algo de normalidad en nuestras vidas. Mis padres buscaron ayuda profesional para lidiar con el trauma, y mi hermano y yo asistimos a sesiones de terapia para niños que habían pasado por experiencias traumáticas. Aunque la vida continuó, la sombra de esa noche siempre estuvo presente en nuestras mentes. Cada vez que oíamos un sonido extraño en la noche, nos recordaba al aullido del chupacabras, y el miedo volvía a apoderarse de nosotros. Las lecciones que aprendimos de esa experiencia también cambiaron nuestra perspectiva sobre el mundo. Nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que no podemos explicar y que a veces las historias y leyendas tienen una base de verdad. Nos volvimos más respetuosos con las historias que otras personas compartían, conscientes de que nuestras propias experiencias podían sonar igualmente increíbles para otros. Aunque evitamos el lugar de nuestro encuentro, el recuerdo de esa noche nunca se desvaneció por completo. Siempre que nos reuníamos como familia, tarde o temprano, alguien mencionaba el incidente y volvíamos a revivir esos momentos de terror y desesperación. Pero también en medio del miedo, encontramos una nueva fortaleza como familia. Sabíamos que habíamos sobrevivido a algo increíblemente aterrador, y eso nos unió de maneras que nunca habríamos imaginado. El chupacabras, aunque temido,
también se convirtió en un símbolo de nuestra resistencia y unidad. A pesar del terror que nos había causado, logramos sobrevivir y seguir adelante. Y aunque seguimos viviendo con el miedo de lo desconocido, también aprendimos a apreciar más profundamente la vida y a estar agradecidos por cada día de seguridad y paz que teníamos.